Según las últimas estadísticas de la ONU, cada 20 minutos una persona muere o queda mutilada por causa de explosión de minas terrestres y otras explosiones, otros explosivos no detonados, RBW por siglas en inglés. Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta tarde me toca explicar mi avance de tesis que se titula Diseño de un prototipo de robot aracnomórfico inteligente para detección de minas antipersonales metálicas en terreno irregular. Primero, pongámonos en contexto. Hay una problemática social. En este mapa se observa en rojo a los países que están contaminados, se dice, por minas antipersonales. Luego de firmarse el Tratado de Ottawa en 1997, se redujeron drásticamente los países que tienen minas. Sin embargo, aún existen regiones afectadas, como es el caso del Perú. Luego, el comercio, la prensa peruana, y uno de ellos es el comercio, ha reportado en diversas ocasiones incidentes en donde personas han sido afectadas, y en este caso ocurrió una pérdida de una vida debido a las minas antipersonales. Entonces, el método para quitar esas minas de los terrenos contaminados se llama desminado humanitario. El más usado actualmente es el desminado manual, en el cual una persona se acerca primero con un detector de metales, que es el sensor más usado, luego con la ayuda de un palpador se acerca y poco a poco va liberando la zona y va descubriendo para luego desenterrar la mina y luego desactivar. Para lidiar con el desminado manual, para lidiar con el problema inherente del riesgo que se pone a la vida humana, se han diseñado prototipos robóticos, como este caso del robot UMI, que tiene ruedas y tiene su sensor en voladizo, o es este otro robot que no recuerdo el nombre exactamente. Sin embargo, estos robots con ruedas tienen un problema fundamental, en el cual, al tener un robot cuya locomoción se usa por ruedas, si el terreno es muy irregular o si es que hay un objeto, por ejemplo, si tienes un objeto aquí como una roca, visto desde el robot, al tener ruedas, va a tener que rodearlo, pasar por el costado. Y si es que hay una conglomeración de rocas, visto desde arriba, si tienes bastantes rocas, en un caso arbitrario, y dentro del conjunto de rocas aquí hay una mina, entonces el robot con ruedas, al rodearlo, se va a ver incapaz de poder detectar la mina en esa localización. Sin embargo, hay diseños, hay propuestas en los cuales tienen el sensor en voladizo, pero aumentan bastante la complejidad y de por sí genera un control de mantener estabilidad en el sensor. Entonces, en vista de los problemas que tiene la locomoción por ruedas, se ha propuesto versiones de locomoción con patas. Como se observa en las imágenes, estos robots son bastante grandes, bastante aparatosos. Si bien es cierto, son omnidireccionales y son capaces de lidiar con este problema en el terreno, son pesados y el costo es mayor a 23.000 euros. Eso es por el lado del terreno y el costo. También hay eficiencia en los sensores. Metal Detector, GPR, ALICE y un híbrido del sensor. Ahorita lo voy a comentar. El método más usado, el sensor más usado es el detector de metales. Sin embargo, tiene una tasa de falsos positivos del 99%. Entonces, se han diseñado propuestas con el radar de penetración terrestre, que disminuye un poco la tasa de error. El sensor ALICE es un sensor híbrido que combina tecnología de detector de metales y GPR. Ahora, este nuevo diseño usa el sensor ALICE, pero en vez de realizar procesamiento usual con Fourier o Laplace, lo que usan es redes neuronales para realizar la predicción de en base a tal lectura hay o no una mina. Entonces, los sensores eficientes existen, sin embargo, no están siendo usados en este tipo de plataformas. No hay una plataforma especialmente diseñada para poder soportar este tipo de sensor. Yo me encargo de diseñarle una plataforma móvil a ese sensor ALICE. Los objetivos del proyecto son capacidad de movilizarse sobre un terreno irregular. Además, el sistema a diseñarse debe ser de bajo costo, de manera que se pueda tener multiagentes escaneando al mismo tiempo en el terreno. Y eso disminuiría el tiempo necesario para poder terminar de escanear toda la región. Se realizó un modelamiento 3D del sensor ALICE en base a los datos proporcionados en el paper, de manera que se pueda diseñar un sistema especialmente para ese sensor. El sensor ALICE es un sensor híbrido de detector de metales y GPR. Hay unos requerimientos principales. El más importante es el de la masa. Revisando la literatura, las minas antipersonales explotan por sobrepasar
un sigma de explosión, una presión, fuerza entre área. El requerimiento es de que el robot en sus puntos en contacto con el suelo, imaginemos que esta es la zona en contacto, en esa zona, la fuerza sobre el área, ese esfuerzo debe ser menor a ese valor para que no explote. El objetivo de mi sistema, ustedes dirán, hay sensores, hay robots grandes que no necesariamente van a cumplir con ese requerimiento de ser menor al sigma de explosión. Sin embargo, estos robots están diseñados para resistir un número determinado de explosiones antes de dejar de funcionar. Mi sistema se enfoca en diseñarlo de manera que, por más de que lo pise, a la mina no explote. Entonces se tiene ese requerimiento del esfuerzo mínimo, del esfuerzo máximo que debe hacer el robot y por lo tanto la masa máxima del sistema. Económico. Se propone de que el costo sea menor a $10.000, que comparado con 20.000 euros ya hay una mejora significativa. Asimismo, eficiencia. El porcentaje de falsos positivos del sensor debe ser menor al 50%. Con el sensor ALICE se logra 35%, así que se estaría cumpliendo el requerimiento. Además, debe ser autónomo y el requerimiento energético es que su autonomía sea mayor a 50 minutos. ¿Por qué 50 minutos? En la literatura, en un libro de Habib, se encontró de que ese es el valor que determina si un robot desminador es eficiente o no. Eso está en la literatura. Se utilizó la metodología de prototipado rápido, de Hamrani. Se pasaron por distintos prototipos y el prototipo final es el que le mostré al profesor. No sé si puedo reproducir el video. Espero que no se voltee. Bueno, se voltea. Este es el primer prototipo que realicé, pero por la geometría de las patas no tenía, y por la fuerza del sensor no tenía fuerza suficiente para poder avanzar. La metodología propone diseñar, probar, experimentar, fallar y volver a mejorar. Entonces se fue generando los conceptos de solución hasta llegar al concepto de solución óptimo. Ahora, una pequeña aclaración. El prototipo que yo le presento al profesor no es exactamente el que se tiene acá. Lo que emula el prototipo pequeño es el mecanismo de desplazamiento. Obviamente no tengo en físico el sensor ALICE, así que es imposible de que lo pueda tener en mi pequeño prototipo. Además, es un prototipo a escala. El robot original es más o menos de este tamaño, como 1 metro, no menos, un poco menos. Otra cosa que quiero aclarar es de que este diseño de patas, el invento todavía no está completado. Debe tener, esta es la figura del concepto de solución, este es el extremo de la pata que debe tener y estos apoyos, estos soportes flexibles que se encontró en el mercado. Entonces tenemos el diseño final. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema va a comenzar a desplazarse con las patas, con la ayuda de las patas, y este sensor LIDAR va a ayudar a detectar los obstáculos. De manera de que el robot, tienes el terreno visto desde arriba, sea capaz, teniendo obstáculos, de barrer toda la zona, pasando incluso por encima de los obstáculos, perdón. Entonces, en los requerimientos se tiene el tamaño máximo que puede tener el obstáculo para que pueda funcionar el robot. La longitud de las patas permite de que el robot pueda pasar encima de esos obstáculos. Y aunque haya una roca, el robot pueda detectar encima de él, porque el de la mina puede estar debajo de una roca. Entonces, se tiene un corte transversal en 3/4 del sistema. Se puede ver la parte interna. Este es el procesador, que es un SoC, es un SBC, perdón, una Single Board Computer, que es una pequeña computadora embebida en una tarjeta. Se tienen los servomotores, el sensor inercial, el controlador de los servos y la antena para la comunicación. El control de locomoción fue un desafío. ¿Por qué? Existen en la literatura algoritmos para generación de trayectorias. El que he utilizado es el algoritmo Hamed, ya existente. No voy a diseñar el algoritmo, lo estoy tomando. Está fuera del alcance de la tesis diseñar este algoritmo. Entonces, una vez que se tiene la trayectoria, lo que se procede a hacer es a segmentarla y hacer un algoritmo para seguir esa trayectoria. Es un algoritmo propio que fue diseñado en la tesis. Pero queda una pregunta fundamental. En vista de la complejidad mecánica de los actuadores, ¿cómo el robot sabe cuáles son los ángulos necesarios para que dé el siguiente paso? ¿Qué ángulos deben tener los actuadores? Entonces se plantea un algoritmo híbrido, no es trivial, que fusiona inteligencia artificial con machine learning. ¿A qué me refiero con no es trivial? El poder computacional necesario para poder ejecutarlo es bastante fuerte. Si lo pongo en un Raspberry, en un Arduino, no va a funcionar. Es por eso de que la propuesta
propone, en la propuesta de tesis se propone usar este controlador, el Jetson Nano. El Jetson Nano pues lanzaba a la venta en mayo del 2019, o sea, hace un mes lo pedí y lo tengo. Y lo estaba probando. Obviamente en mi prototipo uso el Arduino Mega porque no lo tenía en ese tiempo. En la propuesta de NVIDIA, porque esto fue diseñado por NVIDIA, es diseñar un prototipo, es permitir diseño de prototipos que tengan capacidad de computación para redes neuronales en una pequeña tarjeta. Este pequeño dispositivo tiene 4 GB de GPU, tiene 4 GB de RAM, su potencia para realizar cálculos es impresionante, por lo tanto puede desarrollar el algoritmo que no es trivial. En la parte mecánica se tiene, para la parte del control de las patas, un mecanismo de 4 barras. Se hizo la simulación en el cual la entrada es el ángulo de este motor y permite que se muevan los efectores, los eslabones finales de las patas. Se tiene ese grado de libertad, además del grado de libertad de rotación aquí. Cada pata tiene 2 grados de libertad. Giras y puedes subir y bajar las patas. Y así se tiene el desplazamiento. Por la parte electrónica se tiene el Jetson Nano, el sensor LIDAR para detectar los obstáculos y otros componentes electrónicos que permiten el funcionamiento del sistema. Software, se hizo la validación experimental. El algoritmo de inteligencia artificial y Machine Learning, el algoritmo híbrido, fue probado, pero necesitaba datos para entrenamiento. Y se tiene un video en el cual se puede observar cómo el propio robot va aprendiendo a caminar. Asimismo, en vista de que el tesista no dispone de un sensor LIDAR para su prototipo, se realizó un algoritmo de visión por computadora, en el cual se pone 2 marcadores a la araña y es capaz de detectar su posición y su orientación en tiempo real. Este algoritmo, como fue ejecutado en Python, está ahorita en el video ejecutado en una computadora, pero puede ser traspasado al prototipo. Bibliografía y gracias. Sí, funciona el ensayo. Bacán. Primero, a ver, comentarios sobre tu presentación. Te has expresado bien, has hecho complementado la información que has mostrado tu diapositiva con ejemplos, etc. En general sí me ha gustado. Me hubiera gustado que presentes un poco, que referencies la información de tus imágenes del estado del arte, que pongas de dónde has obtenido esas imágenes, porque es parte de lo que te evalúan en la rúbrica. Por ejemplo, en el caso del robot Umi está aquí. Y claro, lo tienes en bibliografía, ajá, pero poner la referencia siempre en imagen cuando la agregues. Ya. No es imagen propia. Ya. Sobre la presentación no hay mucho más que decir. Ahora sobre la parte técnica. A ver, tú dices primero que tu robot no debe de superar 10 kilos, 9 kilos. No debe superar los 9 kilos. Ajá. Basta con el peso como para decir de que la fuerza que ejerce al pisar, ¿de qué más depende? Depende ¿Del área? del área, y aquí está incluido en la fórmula. ¿Y cuánto es el área que tienen tus patas? El diámetro de la pata 80 milímetros. Sin embargo, aquí quisiera hacer una ¿Cuánto te está saliendo ese esfuerzo? Es menor este valor, el factor de seguridad es ¿Lo has calculado? 1.3. Sí. Revisando el estado del arte, se vio cómo calculaban el esfuerzo para los otros tipos de robots. Entonces se hizo un análogo al área, el principio de operación de activación de las minas, y se tuvo esa relación. ¿Cómo has hecho para el cálculo de ese esfuerzo? Se tenía de que el peso total, o sea, el esfuerzo en cada uno de los puntos, no debe superar ese valor. Sin embargo, yo me pongo en el peor de los casos. No siempre el robot va a estar en 4 patas, sino va a estar en 3, por eso le pongo n-1. Entonces, o sea, estás tomándolo, estás dividiendo entre 3 el peso total. Ajá. Entonces, el peso total entre las 3 patas, obviamente asumo el esfuerzo es uniforme en toda esa área, porque también asumen eso en la ¿Y el bibliografía. área que tú estás tomando en cuenta es la de tus amortiguadores? No exactamente. ¿El de esta de acá? No, Porque en el invento debería estar esto. Ajá. Sin embargo, el diámetro de esta esfera no es de 80, es un poco más. Porque, claro, al momento de tu presión. Yo tomo en cuenta de que si esto es 100, digamos, al momento de estar en contacto con el piso,
ahí va a disminuir su tamaño. Por eso es que el diámetro nominal es mayor al 80. Y aparte de ese cálculo le han dado un factor de seguridad de 1.3. Ajá. ¿Y cuánto te da ese valor? O sea, 1.3 te sale con respecto a ese máximo. Ajá, el esfuerzo comparado con el esfuerzo de explosión. ¿Qué más dices? Autonomía de 50 minutos. ¿Tu batería, qué batería vas a utilizar? No sé si lo llegaste a mencionar. Pero estoy planeando aumentar la cantidad de baterías que hay. ¿Ya has definido ese peso del, bueno, esa batería con la que vas a trabajar? ¿Has hecho cálculos para eso todavía? De la corriente, sí, pero todavía no determino la cantidad total de baterías porque no tengo el peso total, el peso exacto del sistema. ¿Con qué cálculo has hecho lo del esfuerzo si todavía no tienes el peso exacto? Ah, porque asumí el peor de los casos, de que tengo 10 kilos. Ah, ya. Ajá. Hasta el O 9, momento, todo en nueve. tu modelo, ¿cuánto va de peso? Hasta ahora, creo que va algo de 5 kilos, recuerdo, porque esto pesa... ¿De, me qué, acuerdo- ¿De qué material va a ser tu estructura? ¿Igual de Ah. MDF? No. Es una muy buena pregunta. Para determinar el material, lo que yo propuse es lo siguiente. Propongo plancha doblada, chapa de aluminio doblada. Entonces es como un origami. Se tiene así el desdoblado y hay métodos de fabricación, ya sea cortado en láser o con tijera de hojalatero y se dobla manualmente. Sí. Entonces lo que se hizo fue un análisis por elementos finitos. Sin embargo, no es un análisis usual. Se hizo un análisis por convergencia. Si se observa aquí, el tamaño de los elementos en las zonas no críticas es uniforme, pero si se hace un zoom, se diseñó el análisis de manera de que si es que hay mayor esfuerzo, se divida más a los elementos finitos para tener más precisión en el cálculo, en la simulación. Entonces, la convergencia es la siguiente. Con la primera iteración, con todos los elementos finitos del mismo tamaño, se tiene ese esfuerzo, pero obviamente no es tan exacto. Se hizo de que el factor de paso a paso es de 0,75. El tamaño se redujo del tamaño inicial 0,75, 0,75 hasta que se llega a la convergencia. Y salió una convergencia de aproximadamente 0%. Entonces, en base a eso tenemos evidencia de que ese es el esfuerzo más real, digamos, que podemos calcular por simulación. Es aluminio 60-61 de 1 milímetro de espesor. Tu sistema va a operar en un terreno con polvo, con tierra. ¿Tiene algún tipo de protección? ¿Como requerimientos tienes considerado algún tipo de protección IP? Debido a la complejidad que generaría, por eso es que se contempla como prototipo. En la siguiente versión se podría realizar un recubrimiento que puede ser con impresión 3D para esa articulación. Se complicaba demasiado la parte mecánica al querer hacer a prueba de polvo. ¿Pero por qué se complicaría? La idea es que protejas a qué es lo que se puede malograr en tu sistema, básicamente el controlador, ¿no? ¿Y por qué no cerrar esa zona donde está el controlador? Porque ¿Qué dificultad tendría que cierres esa zona? el problema es de que este controlador tiene un consumo de calor, una emisión de calor bastante fuerte. Por eso tienes el disipador. En la datasheet recomienda de que esté en un espacio abierto. Si lo cierras, se sobrecalentaría demasiado y se malograría. Es por eso que tuve que dejarlo abierto. Sí, ese controlador, ¿de cuánto te consume? 1 amperio y 1 algo amperios. Pero si está a su máxima capacidad, este controlador es capaz de procesar 8 videos en simultáneo en 4K streaming al mismo tiempo y ahí consume 4 amperios. Tú, para poder hacer identificación de entorno, vas a utilizar el LiDAR. Sí. ¿Cuáles son las características de ese LiDAR? Es un sensor, es un LiDAR rotatorio que tiene un ángulo de apertura, de manera que ¿De cuánto? el valor exacto no lo tengo en la mente. Pero que en base a ese ángulo, si tienes el robot, es capaz de ver antes de que llegue. O sea, al obstáculo lo detectas antes. Es por ello que está en la parte más alta del robot. 360 grados. Con este motor gira y es capaz de girar, que está por acá el emisor. El motor está integrado en el LiDAR. Sí, así se viene el sensor, incluye un motor. Ya. El sensor de minas, ¿a qué distancia debe de estar de la superficie para hacer la medición? Como requerimiento se tiene de que como máximo tiene que estar a 25 centímetros del suelo. Y como mínimo.
Y como mínimo no importa, si está más cerca mejor. Contacto y Sí. ¿Tu robot hasta qué altura se levanta? Tiene... Con respecto al suelo. Se hizo el cálculo y es capaz de levantarse. Si esta es la Tierra, ya bueno, correcto. Si esta es la Tierra, este es el robot. Está completamente estirada las patas. Cuando está la pata hacia abajo, tienes una posición, y cuando está la pata hacia abajo, estás más elevado. Cuando está hacia arriba, es que estás más abajo. Claro. Entonces, el cambio que se tiene aquí se calculó como de 90 milímetros, aparte de la distancia que puedes tener aquí. Esta distancia no la tengo en la mente, pero en el Inventor está, o sea, cuando lo giro, pongo en la vista frontal, tengo el sensor ALICE, tengo esta medida, y entonces, debido al cambio en la altura por esa rotación, puedo pasar sobre obstáculos de 90 milímetros más o menos, y eso está en el requerimiento. ¿Tus servomotores ya están seleccionados? Sí, eso, si me permite comentarle, fue muy bonito porque se hizo el sistema de 4 barras, y usando dinámica con el principio de D'Alembert se hizo la descomposición de los eslabones, se hizo el diagrama de cuerpo libre. Luego se hizo un diagrama en Simulink, en el cual se tiene una función de MATLAB para pura geometría. El ingreso es θ1. Con θ1 me refiero, si este es mi sistema de 4 barras, esta es mi barra 1, mi barra 2, mi θ1 es este ángulo. θ2, para la barra 2. Ingresa el ángulo 2 y puedo calcular el ángulo 3 y 4 en base a pura geometría. Luego se hacen cálculo de las velocidades angulares, luego las aceleraciones angulares y aceleraciones, y luego en base a eso se tienen las cargas. Con este análisis de TCL se tuvo un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, en el cual se tiene cada una de las reacciones internas y el torque necesario, el torque necesario para subir el sistema. Y la salida es el torque Z, que lo llamé. Y luego, en base al torque nominal del sensor, tengo una gráfica del factor de seguridad en función del tiempo. Mi factor de seguridad mínimo del servomotor es de 1.23, si mal no recuerdo. Entonces, pero la ventaja de utilizar el principio de D'Alembert y no el principio, por ejemplo, de trabajo virtual o por energía, es que tengo las reacciones internas. Y las reacciones internas me permiten hacer un análisis de resistencia de materiales de cada uno de los eslabones. Para ese cálculo has tomado en cuenta el peso máximo que puedes tener, 10 kilos. Es por eso de que está en función. Se va a ir iterando, como depende de las masas. Tengo mi primera iteración, tengo ciertas masas, voy calculando y ahí voy optimizando. Acá tienes ultrasonidos, ¿no? Es que en mi prototipo no tengo dinero para comprarme un LiDAR. ¿Cuánto está ese? No recuerdo, creo que $300, no me acuerdo. ¿Por qué LiDAR y por qué no trabajar con un sistema de visión? Habían estereografía odometría visual se llama. Hacen en robots con patas, con cámaras. Sin embargo, pedían cámaras en varios sitios, claro. Y el problema era de que el costo de las cámaras así estéreo eran muy caras, y sumadas entre todos, valía más que un LiDAR. Pero las cámaras estereográficas es un arreglo de 2 cámaras. Sí, pero no tendría cantidad de puertos. El Jetson Nano solamente tiene 4 puertos USB. Necesitaría 8. ¿Qué más tienes ahí? En vez de poner el código, hubieras puesto el nombre del componente y después el código. Este es el servo, el IMU, el controlador de los servos. Y por eso lo apunto a los objetos en el diagrama. ¿Antena para qué es? Para que se comunique con una base remota. El objetivo es de que haya un operador controlando varios de mis dispositivos. Entonces le indique inicie y él comienza y va recibiendo, estoy en tal posición y voy moviendo. Sería todo. Gracias.